Buen día, profesor José Iván Flores. En esta exposición presentaremos los temas oxidación y corrosión, acompañados de los subtemas que se presentan en pantalla. Mi equipo está conformado por Casarrubias Hernández Alejandro y Eric Fogle Jiménez. ¿Qué es la corrosión? La corrosión es el proceso de degradación de ciertos materiales como consecuencia de una reacción química, o sea, de oxidorreducción, a partir de su entorno. Se trata de un fenómeno natural, espontáneo, que afecta sobre todo a los metales. La velocidad de la reacción depende de la temperatura a la que ocurre, así como las propiedades de los elementos involucrados, especialmente de su salinidad. La corrosión es un proceso en el que suelen intervenir tres factores: el elemento corroído, el ambiente y generalmente el agua. Sin embargo, también existen sustancias corrosivas, o sea, capaces de producir la corrosión de los materiales con los que entren en contacto directo. Por su parte, la industria metalúrgica estudia la corrosión como un enemigo importante a vencer por parte de sus productos, especialmente de los expuestos al ambiente, en piezas arquitectónicas o de construcción. De hecho, se estima que cada pocos segundos se pierden aproximadamente 5 toneladas de acero en el mundo entero debido a la corrosión. A continuación presentaré los tipos de corrosión. A grandes rasgos existen dos tipos de corrosión: la química y la electroquímica, dependiendo del tipo de materiales y reacciones que implique. La corrosión química se produce cuando un material reacciona en un líquido o gas corrosivo hasta disolverse por completo o hasta saturarlo. Esto puede ocurrir de distintos modos, como son: ataque por metal líquido, lixiviación selectiva y ataque químico. El ataque por metal químico, o sea, cuando un metal y otro metal líquido se ponen en contacto y el primero es corroído en sus puntos débiles por el segundo. Lixiviación selectiva, que no es otra cosa que una corrosión selectiva en aleaciones metálicas. El ataque químico, es decir, reacciones químicas agresivas por solventes poderosos como los que son capaces de disolver polímeros, generalmente considerados resistentes a la corrosión. La corrosión electroquímica ocurre generalmente en los metales cuando sus átomos pierden electrones y se convierten en iones, pudiendo darse de distintas maneras, como son la corrosión microbiológica, la corrosión galvánica y la corrosión por aireación superficial. La corrosión microbiológica, cuando la ocasionan organismos vivos microscópicos capaces de alterar la química de los materiales, como bacterias, algas y hongos. La corrosión galvánica, la más intensa de todas, ocurre cuando interactúan metales distintos entre sí, actúan uno como ánodo y otro como cátodo, formando lo que se conoce como una pila galvánica. Oxidación. La oxidación es la falta de electrones en átomos cuando dos o más sustancias interactúan. Con perder un electrón es más que suficiente. Existen dos tipos de oxidación. Oxidación lenta, aquella que se produce por causa del oxígeno contenido en el aire o en el agua. Esa que hace que los metales pierdan su brillo y sufran corrosión al estar expuestos demasiado tiempo al ambiente. Oxidación rápida, aquella que ocurre en reacciones químicas violentas como la combustión, generalmente exotérmicas, y liberan energía en forma de calor, y se produce fundamentalmente en elementos orgánicos con contenido de carbono e hidrógeno. Protección contra la corrosión y la oxidación. Protección por recubrimientos metálicos. Pulido. Debe eliminar todas las huellas de mecanización empleando abrasivos de distinto grado de finura. Desengranado. Permite limpiar las piezas a tratar con disolventes, sosa cáustica o por electrolisis. Decapado. Permite eliminar el orín o cascarilla de las piezas mediante procedimientos mecánicos o químicos. Recubrimientos por inmersión en baños de metal fundido o inmersión en caliente. Se trata de un proceso físico-químico que consiste en introducir el material base en estado sólido en un baño de metal fundido durante un espacio de tiempo.
Galvanizado. Es el recubrimiento de acero con zinc para proteger el acero contra la humedad y los agentes atmosféricos. Es muy empleada en piezas de todo tipo, tanto las de pequeño tamaño, tornillería, como las de gran tamaño, vigas, rejas, farolas y vallas protectoras. Estañado. Es el recubrimiento de materiales por inmersión en un baño de estaño fundido. El estaño es catódico respecto al acero. Se emplea principalmente en la fabricación de hojalata para proteger útiles de cocina, tubos de condensadores, tuberías de agua. Sí, maestra. Aluminización. El aluminio se usa también sobre el acero. Presenta una mayor calidad y economía de costes. Plombeado. El plomo se emplea para recubrir cables y tuberías. Protección por recubrimientos no metálicos. Recubrimiento con pinturas y barnices. Recubrimiento esmaltado. Los esmaltes y cerámicas, además de ser anticorrosivos, se caracterizan por su resistencia a altas temperaturas y a la abrasión, por lo que se utilizan para revestir partes de motores térmicos. Plásticos. Fosfatación. Las piezas se sumergen en baños de una solución acuosa de fosfato metálico ácido. Oxidación superficial. La oxidación puede realizarse por ataque de un ácido o por electrólisis. Protección empleando inhibidores. Los inhibidores son sustancias que, añadidas en proporciones muy pequeñas a un medio corrosivo, permiten reducir o detener la velocidad de corrosión del metal con las que están en contacto, formando un compuesto protector sobre la superficie de dicho metal. Protección catódico contra la corrosión. Es un método empleado en proteger construcciones metálicas en contacto con medios acuosos o que se encuentran simplemente a la intemperie, como tuberías, estructuras, depósitos. En la protección catódica se conecta el metal a una corriente que se oponga a la fuga de electrones generados en la reacción anódica, que es la que provoca la corrosión. Puede realizarse mediante corriente continua exterior o a través de ánodos de sacrificio.